monitor. Y entonces del INTA me dieron un monitor de una viejo que estaba por ahí, entonces estoy con la cámara de la compu, pero mirando un monitor que funciona. Si no, no tenía monitor. Pero bueno, la vamos afando sobre la marcha. Ahora, con el respecto al parcial, como les decía, va a ser a las 18 horas, va a ser 1 hora y media para las 4 preguntas de ejercicios. El nivel de profundidad de los ejercicios es similar al que ustedes ejercitaron, no vamos a poner cosas más complejas. Lo que sí presten atención, que a veces pueden tener, como les decía, datos sobrantes, entonces traten de estar atentos a eso. Si hay alguna pregunta, bueno, vamos a estar con la cámara abierta, así que si alguien tiene preguntas, me las hace y yo respondo ahí en el momento. Preguntas que tengan que ver con la interpretación. Y después, lo que vamos a hacer es 7:30 terminamos y aproximadamente a eso de las 8 arrancamos el otro. Es aproximadamente porque, sí, siempre es este mismo. Para el multiple choice, si quieren, abrimos la cámara, pero pueden hacerlo sin la cámara abierta, ya que van a estar respondiendo desde la propia pantalla. Tienen eso lo tenemos que terminar de definir, 1 hora y cuarto más o menos, 1 hora y media, cerramos para hacer las preguntas. Van a ser 50, ya están las 50 preguntas que les van a llegar. No se pueden hacer en Excel. En realidad, el tema puedes hacerlo en lo que quieras, pero yo lo necesito en papel. Porque como ahora les explico cómo es la modalidad. Van a tener 1 hora y media entonces para hacer ese ejercicio. Es 1 hora y media desde que empiezan a hacerlo. ¿Sí? No es que a las 9:15 se cierra y todo. Si empezás un poquito más tarde o te atrasás, podés volver a, digamos, arrancar. Y se corta la cosa cuando pones enviar. ¿Sí? O sea que podés ir en medio cambiando las preguntas, que no hay problema. Y que van a tener todas, que les aparezcan, que esto que no se pueden ver las posteriores, las anteriores, no va a ser todo así. Y eso es una de las restricciones, una de las complejidades que tenía el SED, que no era tan fácil de configurar eso. Con respecto a cómo se va a hacer la modalidad, les va a llegar un PDF con las 4 preguntas. Ustedes lo que tienen que hacer es responderlas en papel, ¿sí? Tienen que hacer el desarrollo de eso. Y entonces, una vez que lo tienen, le sacan foto y me lo devuelven a mi cuenta de mail. ¿Entendido? Que es la misma que les llegó. Con respecto a que háganlo en papel, si quieren tenerlo, el Excel abierto para haciendo los ejercicios, háganlo, pero yo lo que necesito es el desarrollo. Si ustedes me dan un resultado final y no me dan un desarrollo, me sirve poco y nada. Además, si ustedes tienen un WhatsApp, a alguno le puede pasar algún dato, coincide y le pegan. A mí lo que me interesa es ver el proceso de resolución de los problemas. Por eso se lo pedimos así, no en un multiple choice. ¿Sí? Si les sirve hacerlo en Excel en vez de calculadora, háganlo, pero yo necesito el desarrollo en papel. Puede ser en lápiz o en virón, es lo mismo. ¿Estamos? Perdón, entonces tenemos 1 hora y media desde que llega el mail con los ejercicios, los resolvemos en lápiz y O en tenemos que virome. mandarte, perdón, en Virome, y te lo mandamos a tu mail. Y después Sí. nos conectamos a este Meet, o ya tenemos que conectarnos en el Meet a las 6. No, en el Meet se conectan a las 6 para hacer el ejercicio. Yo quiero ver cuando lo están haciendo. Conéctense para hacer el ejercicio. Ah, claro, está bien. Para ver, digamos, traten de tener en la medida de lo posible los que pueden la cámara abierta. No es una cosa mandatoria que si no lo hacen no serán aprobados, etcétera. En la medida de lo posible, preferentemente, traten de conectarse al mismo. ¿Sí? Y después el otro, lo que les va a llegar a las 7:30, más o menos, les va a llegar a todos ustedes un link con la dirección del multiplicar. ¿Sí? Perfecto. Les llega un link, tienen que entrar ese link. Y ahí está el parcial. ¿Sí? Traten de leer teoría, tienen que estar afinados, no son preguntas complejas ni demasiado capciosas, pero tienen que tener leído. Digamos, es más un ejercicio de ver que lo tengan más o menos ágil la cosa de leído. ¿Sí? Cuando entras a ese link, ¿te pide nombre, DNI, email, algo? Sí, les va a pedir nombre y apellido. Y listo, ok. Sí. Eso, no se preocupen que ya está. Les pide eso y el mail.
y después cuando terminan les da el resultado. El resultado es, igual yo después lo voy a ver, resultado por cada uno voy a descargar y voy a ver que esté todo, digamos, bien, por si hay alguna duda de alguna pregunta, algo eso, digamos, yo lo voy a ver. Hora y media. Hora y media. Pero bueno, les da el número, les da, digamos, el porcentaje de respuestas, si dónde se equivocaron. Entonces van a saber dónde le pifiaron y cuál es el porcentaje de respuestas correctas. ¿Sí? Consulta, profe. Sí. ¿Cómo es el tema de la nota? ¿Es, no sé, 5 puntos el teórico, 5 puntos el práctico? ¿O se hace un No, promedio de los dos? son 4 puntos del práctico y 6 puntos del teórico. Gracias. 6, 4. Se re largó a llover. Bueno, diluvia más. Vamos a ver si les parece, largamos la clase de hoy. ¿Te puedo hacer una pregunta antes, profe? Sí, decime. No sé si ya lo dijeron, pero había una duda sobre una forma de resolución de un ejercicio que vos lo planteaste, los gastos de comercialización que iban en el precio, y hay un ejercicio en el SED que los pone directamente en los gastos. No sé si Sí, vos eso lo tomás como mal o querés que hagamos sí, la... tómenlo como, yo prefiero que lo tomen como les dije yo. Dale, ok. Numéricamente les va a dar lo mismo, pero conceptualmente está mal. Claro, listo, bueno, hacemos como vos decís. Profe, una pregunta. Sí. ¿Hay posibilidad que estén ya hechos los ejercicios que pusiste en el documento extra? O sea, la respuesta sola para saber si los hicimos bien o no están. No, pero porque estos son parciales viejos, entonces Ok. hay que buscarlos. Eso los habíamos trabajado cuando tuvimos la cursada anterior, que fue una cursada muy larga, tuvimos más tiempo para hacer ejercicio, entonces eso lo fuimos trabajando en la clase, digamos, seleccionamos algunos y los fuimos laburando. Ahora como viene la cuestión no llegamos. Por eso. Sí, igual son bastante parecidos a los de la Sí, guía. No creo que tanto. esos habían salido por una pedido de ellos y es una... Perdón, está lloviendo de la... Perdón un momento que me está lloviendo al lado de la cama. Esperen un cachitín que voy a buscar un trapo. Hola, acá estoy. ¿Me ven? Sí. Francisco, ¿cómo va? Sí, Buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Había entrado un poquito. Acá una compañera te pregunta si hasta la clase de hoy entra al parcial. sí, por supuesto. Sí, por eso les dije que la lean, que estaba grabada en video. Que aprovecharan el fin de semana si llegaban mejor. Se lo dije 3, 4 veces. Es la de tecnología que vamos a ver ahora. Bueno, ¿largamos? Veamos. Qué bárbaro. Bueno.
A ver. Vamos a ver entonces de tecnología. Se llama Tecnología para el Agro y el Ambiente, algunos elementos personales. Bueno, vamos a arrancar con una pregunta básica, que si alguna sabe me lo puede responder. ¿Qué es la ciencia? Si bien está ahí la respuesta, ¿no? Pero, ¿qué les parece que es la ciencia como tal? ¿Han escuchado hablar de eso, de la ciencia? ¿Eh? En IPC, entonces. Bueno, estamos Es en... una metodología para generar conocimiento. Exactamente, es una forma de aproximarnos al conocimiento, la ciencia. Es una forma de conocimiento, es una forma de construir conocimiento, la ciencia como tal. ¿Por qué? Porque se basa en una metodología que es la del método científico, ¿sí? Que garantizaría replicabilidad, etc. Entonces, el conocimiento científico, como tal, es el resultado de una forma muy particular o peculiar de captar la realidad. Ahí podemos enganchar, conceptualizar con otro concepto que es el de la tecnología, que muchas veces se lo presenta de manera vinculada. ¿Y qué es la tecnología? La tecnología, bueno, hay múltiples definiciones. Una dice que es un campo de investigación, es decir, diseño, planificación, que lo que busca en realidad es concebir operaciones, diseñar artefactos o procedimientos destinadas a controlar dispositivos o procesos naturales. Esta es la de Mario Bunge. Pero después lo que dicen, fíjense, la segunda definición dice que la tecnología es el producto de un proceso social y sus efectos sociales proceden de las mismas causas sociales que han determinado su existencia. Y es además el resultado de relacionar la técnica con la ciencia, ¿sí? Pero que se da parte en una estructura económica y sociocultural concreta, a fin de resolver algunos problemas concretos. Y ahí surge una de las primeras cuestiones que dice que la ciencia, y más que eso, y la tecnología, son formas humanas particulares de abordar la realidad, o más que nada lo que se identifican como problemas a resolver de la realidad, y para ello se utilizan unas determinadas metodologías. En este caso la ciencia, el método científico, la tecnología, que tiene una pata fuerte desde la ciencia, pero no pura y exclusivamente. Hay tecnología previo al conocimiento como tal de la ciencia, o la forma articulada. Es la forma de operativizar estos conocimientos, si se quieren, abstractos, en aplicaciones concretas sobre la realidad que nos rodea. ¿Alguno sabe, de hecho, la ciencia cuántos años tiene como tal? ¿Cuántos años tiene la ciencia? ¿Quién es el padre de la ciencia? O del conocimiento científico, para ser más preciso. ¿Lo saben? ¿A menos escucharon hablar de Descartes? ¿No? Descartes. Solo sé que no sé nada. René es. Bueno, entre otras cosas que hizo nuestro amigo Descartes era plantear el método científico, ¿sí? ¿Se acuerdan de el problema, hipótesis, etc.? Ahí es donde surge la ciencia como forma de conocimiento organizado. O sea que es una forma de abordaje del conocimiento relativamente reciente en la historia de la humanidad. Sin embargo, tiene ciertos beneficios que han logrado avances relativamente rápidos comparado con otras épocas. Sin embargo, hay una cuestión importante que tiene que ver esto. La tecnología toma teorías científicas, las adapta para determinados fines, por un lado, y que la ciencia y la tecnología no se pueden estudiar fuera del contexto social que se manifiestan y obviar que hay una relación estrecha entre ambas. Y por otra parte, entonces, la ciencia y la tecnología no son, en tanto son humanas y son producto de la acción humana, no son ni neutrales ni asépticas, ¿sí? Con lo cual las vuelve analizables, cuestionables. Con lo cual, primera cuestión importante, la ciencia y la tecnología no es neutral. La ciencia y la tecnología son generadas para resolver problemáticas concretas en formaciones sociales concretas, en sociedades concretas, y tienden a, una vez que se aplican, si lo aplican en otra sociedad, va a tender a reproducir
las estructuras de la sociedad que le dio origen. Una suerte de marca de ADN que llevaran, que no es ADN por supuesto, pero sí de replicación de la ciencia y la tecnología, ¿sí? No hay una ciencia y una tecnología. Si uno analiza para el mundo agrario, que es el que más nos vamos a centrar nosotros, bueno, en principio si a alguno o alguna le interesa esta temática, hay bastante escrito sobre esto. Les recomiendo una rama del conocimiento, si les interesa, que se llama Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad, CTS, que es justamente el área del conocimiento que trabaja sobre esto. Es la ciencia sobre la ciencia, sería algo así, la epistemología de la ciencia. Y después, si a alguno o alguna le interesa ahondar más, es interesante para que lo hacemos cuando estamos en versión presencial, es ver los primeros 10 minutos, 15 de la película 2001, Odisea en el Espacio, que es una de las películas clásicas de la historia del cine, pero que justamente analiza o pone en cuestión cómo surgieron las herramientas y cuál es el origen. Esto que estamos planteando nosotros, que las herramientas finalmente son un producto humano, el resultado de la evolución humana, y ahí lo que hacen desde una perspectiva tanto más poética pone en duda realmente cuál fue el origen de las tecnologías, ¿sí? Y eso da también para interpretaciones, etc. Entonces, si a alguna o alguno le interesa para ver, la película 2001, Odisea en el Espacio, los 15 minutos que están en YouTube, es bien interesante. Bueno, vamos a ver entonces, siguiendo la secuencia de tipologías y clasificaciones que venimos haciendo, vamos a ver algunas tipologías vinculadas al uso de la tecnología. La primera que vamos a hacer es la de Vigliso, la clasificación, que nos habla de dos tipos de tecnologías, ¿sí? Lo que hace Vigliso, perdón un momento. Lo que hace Vigliso es analizar la problemática ambiental, y él lo que plantea es que parte de la problemática de deterioro ambiental en el mundo agrario argentino puede deberse o se debe a los tipos de tecnologías utilizadas. Lo que nos dice Vigliso es que hay dos tipos de tecnologías de insumos y tecnologías de procesos. Es lo que nos dice que las tecnologías de insumos son aquellas tecnologías materiales, ¿sí? Que podemos tocar, que se compran, que tienen generalmente un alto costo económico relativo, pero que eso lo compensan con baja dedicación. Es decir, no hay que prestarle demasiada atención, es fácil de aplicar o de llevar adelante esas tecnologías. Son de uso sencillo, rutinario, pero que generalmente resuelven problemáticas coyunturales, ¿sí? Resuelven, si se quiere, la punta del iceberg, pero no los problemas estructurales que pueden llegar a manifestarse en los ecosistemas. Ahora, ejemplo de esto es, por ejemplo, el uso de insecticidas, de agroquímicos, de fertilizantes de síntesis química, etc. ¿En dónde? Si yo tengo, año tras año tengo soja, y veo que se está deteriorando el suelo y que me empieza a aparecer cada vez más bichos, ¿qué hago? Bueno, de acuerdo a una tecnología de insumos, lo que voy a hacer es tirarle más veneno. Aparecen más bichos, más yuyo, más veneno, más maltayuyo. Es un problema coyuntural, estoy resolviendo la manifestación de un problema más profundo. Es decir, que tenga invasión de malezas no se debe a que no estoy tirando suficiente veneno, que es lo que haría la tecnología de insumo, sino que estoy con un desequilibrio ecosistémico importante, entonces ya se han generado malezas resistentes, porque no tengo rotaciones, porque el suelo se está deteriorando, etc. Justamente en ese sentido, lo que dice Vigliso es, además de las tecnologías de insumos, tenemos las tecnologías de procesos. Las tecnologías de procesos son de materiales, no las podemos tocar, son de manejo y que requieren alto costo intelectual, comparado con las de insumos. ¿Cómo alto costo intelectual? Pues bien, por ahí tomar una decisión de manejo les lleva para formarse 6 años, 7 años, que es los que han demorado en el tránsito por la facultad para poder aprender a tomar esas decisiones. O si uno es un agricultor que no fue a facultad, puede ser toda la vida que me lleve. Requieren alta dedicación y control de las variables ecosistémicas, son relativamente complejas en su administración y requieren creatividad, es decir, siempre está el espacio para las adaptaciones locales, para la iniciativa de los que la aplican, y tratan de resolver
generalmente las cuestiones, las razones estructurales de los problemas. Lo que dice Bigliso es que ha habido un proceso de corrimiento de tecnologías, de procesos a aquellas tecnologías más materiales, tecnologías materiales. En gran medida esto motorizado porque son tecnologías que son de mercado, que se pueden vender, entonces las empresas están más interesadas en vender estas tecnologías. ¿Cuál es el problema? Estos tipos de tecnologías generan dependencia de combustibles fósiles y fertilizantes de síntesis química no renovables, procesos que vemos a través de la erosión, degradación, salinización de suelos, deterioro de suelos. Hay pérdida de nutrientes, hay una dependencia creciente de los paquetes tecnológicos externos, aparecen la resistencia a los plaguicidas, la erosión genética, ¿sí? Y es lo que nos dice que el desarrollo tecnológico de los últimos 50 años se basó principalmente en una visión cortoplacista y productivista de los sistemas agrícolas, donde se hizo hincapié exclusivamente en maximizar los beneficios y en la eficiencia vinculada al rendimiento solamente. Y esto se materializa también a través del fomento de pocos cultivos y de altísimo rendimiento, como sinónimo indiscutido de lo que podríamos llamar, entre comillas, el éxito, ¿sí? Aparece otro autor, que es Carlos Carballo, que plantea otro esquema. Lo interesante de las tipologías estas es que estas clasificaciones no son excluyentes. Es decir, no es que sea una cosa u es otra entre clasificaciones. ¿Por qué? Fíjense, Carballo nos separa las tecnologías en dos grandes grupos. Tecnologías tangibles e intangibles. Para Carballo, tangibles son las que podemos establecer un contacto físico. Pero él a su vez las separa en tecnologías de insumos, que es como la que nos hablaba antes Bigliso con las del sistema material. Pero Carballo además separa en insumos, pero también bienes de capital. Tractores, máquinas, que no tienen la misma problemática que la de insumos. La de insumos les diría que comparte la caracterización de Bigliso. Carballo, a su vez, separa las tecnologías tangibles, pero también en intangibles. Intangibles son las que no podemos establecer contacto físico, y fíjense que tienen varias posibilidades. Puede ser el saber cómo, el cómo se hacen las cosas, es lo que en inglés es el know-how, el cómo se hace, el comprender los procesos, ¿sí? Pueden ser tecnologías organizacionales, es decir, el conocimiento de cómo nos podemos agrupar para mejorar nuestro desempeño. Puede ser también tecnología de gestión, o sea, cómo administramos una empresa, un establecimiento, cómo nos organizamos, etc. Es decir, todos esos tipos de tecnologías no las puedo establecer en contacto físico, no las puedo tocar, pero forman parte del cúmulo de tecnologías. A ver, un momento. Ahí está. Vamos a ver ahora otro tipo de clasificación. Es la clasificación de Piñeiro. Piñeiro, de origen uruguayo, nos clasifica las tecnologías agropecuarias de acuerdo a por innovaciones en realidad, y le interesa analizar las innovaciones, las caracteriza por tipo de innovación, y cuando hay una innovación de este estilo, ¿qué sesgo tiene? Con respecto a las variables estructurales. Acuérdense, variables estructurales, tierra, capital, trabajo. Entonces, él clasifica las tecnologías en 4 grandes grupos para el mundo agrario. Las tecnologías mecánicas son todas aquellas que son fierros y máquinas. Tractor, cosechador, etc. Las tecnologías biológicas están referidas a los seres vivos, y ahí pueden ser de origen vegetal u origen animal, ¿sí? Toros mejorados, vacas de alta producción de leche, cabras mejoradas, trigos mejorados, o sea, mejorados, trigos que tienen más trabajo en mejoramiento genético, etc. Después tenemos las tecnologías químicas, y ahí tenemos de diferentes estilos. Tenemos tecnologías químicas que son abióticas, fertilizantes, pero hay también que podríamos llamar tecnologías químicas bióticas, que en realidad tiene que ver con que son tecnologías que comparten, si bien son seres vivos, comparten como
el mismo funcionamiento o comportamiento que las tecnologías inanimadas. Y ahí aparecen, por ejemplo, lo que ven ahí son los controladores biológicos, las avispitas, los parasitoides, hongos entomopatógenos, o inoculantes, que actuarían como si fuese un insumo más, ¿sí? Y después tenemos las tecnologías agronómicas. Son tecnologías de conocimiento, se llama, o de procesos. ¿Se acuerdan las inmateriales que vimos recién? Y ahí ya vemos mecanismos de cómo nos organizamos o tecnologías vinculadas al conocimiento de los ecosistemas. Eso que ven ahí es, por ejemplo, un planteo de asociación de cultivos. Entonces, el cómo se asocia, cómo se seleccionan las plantas, cómo se hace una rotación, forman parte de las tecnologías agronómicas, ¿sí? El saber cómo se hacen las cosas. ¿Y qué es lo que nos dice Piñeiro? Piñeiro, y presten atención, clasifica las tecnologías entonces, estos 4 grandes grupos, de acuerdo a sus sesgos. El primero que ven ahí es la relación entre el capital y la tierra, la intensificación de capital sobre tierra. Fíjense que las tecnologías mecánicas aumentan sustantivamente la cantidad de capital que se aporta sobre la tierra, es decir, pongo más capital en la misma unidad de superficie. Y paralelamente, ¿qué es lo que hacen? Eso que ven la L es de trabajo. Lo que hacen es reducir el trabajo por unidad de superficie. Es decir, para hacer lo mismo necesito menos gente. Porque pues tengo una máquina. Entonces, esto lleva a que las tecnologías que tienen esta relación, que reducen el trabajo sobre la superficie, se las llaman tecnologías ahorradoras de mano de obra, ahorradoras de trabajo. ¿Sí? ¿Qué ocurre con el capital en función del trabajo? Bueno, es muy superior. Básicamente lo que hacen las tecnologías mecánicas es reemplazar el trabajo por capital. ¿Sí? ¿Entienden hasta ahí? ¿Podrías repetir lo de las ahorradoras? Sí, tecnologías ahorradoras es que reemplazan trabajo. Lo que ocurre ahí es que el trabajo en la unidad de superficie se disminuye. Con lo cual, yo lo que me está diciendo es que lo que yo necesito es menos trabajo por unidad de superficie. Si antes, pénsenlo así, hasta hace unos 30 años el algodón se cosechaba manualmente. Entonces yo tenía muchas cuadrillas de personas que trabajaban, sí, no sé, 50 personas por hectárea cosechando el algodón. Y les pagabas, el capital que tenía en forma de máquina era cercano a nulo. Un tractorcito para moverlos y nada más. Aparece la cosechadora mecánica, que vale 5 millones. Pónganle. ¿Y qué hace? Una sola máquina ya no necesita 50 personas por hectárea, necesita una persona, que es la que maneja el tractor, la maquinita. Con lo cual, lo que hizo fue ahorrar trabajo. ¿Sí? Y lo que hizo además fue reemplazar el capital por el trabajo, lo reemplazó por capital. Ahora, algo que es importante. ¿Aumenta el rendimiento por tener una tecnología mecánica? No. No rinde más porque tengo un mejor tractor. Las cosas no rinden más. Entonces, esa modificación es cercana a nula, es neutro, no aumentan los rendimientos por incorporar tecnologías mecánicas. Y aparece otra variable más que nos interesa, que es la capacidad de apropiación de los excedentes, es decir, cuando yo incorporo tecnología aumentan los excedentes, y la capacidad de apropiación de excedentes por parte del inventor. Y lo que ocurre con las tecnologías mecánicas es que es relativamente alto la capacidad de apropiarse de los excedentes. Es decir, el que hace el desarrollo tiene mecanismos para quedarse con parte de esa sobreproducción debido a la tecnología. A sobreproducción, a los sobreingresos de los excedentes económicos. ¿Por qué? Porque el valor de las máquinas no es por el valor en fierro, no es que lo ponga una balanza y por eso vale la máquina, ¿vale? Porque tiene el desarrollo tecnológico y yo le estoy pagando, cuando la compro, esa tecnología le estoy pagando parte de lo que voy a ganar, de lo que se espera que gane, se lo estoy transfiriendo al invento. Y tiene mecanismos para poder hacerlo. ¿Sí? Con las salvaguardas como las patentes, derechos, etc. Luego tenemos las tecnologías biológicas. Tecnologías biológicas son bichos o plantas mejoradas. Y fíjense que lo que hacen es, aumentan la cantidad de capital sobre tierra y sí, la intensificación un poco. ¿Por qué? Porque no comprar semillas
de mayor desarrollo son un poco más caras que las comunes. Piénsenlo en, si uno labura en horticultura, comprar semillas variedad es más barato que comprar híbridos importados. Ese más barato, más caro es más capital sobre la tierra, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el trabajo sobre la tierra? ¿Requieren más trabajo o eliminan trabajo? No, es cercano es neutro. Incorporar tecnologías biológicas no nos van a reportar mayores necesidades de trabajo, ¿sí? No generan más trabajo, o sí, por ahí pueden generar un poco más, pero muy moderadamente, limitadamente. ¿Qué pasa con el capital sobre el trabajo? Aumenta. ¿Por qué? Porque aplico más cantidad de capital y el trabajo lo mantengo constante. ¿Aumentan los rendimientos? Sí, pero moderadamente. Esto es pensando en la aplicación de tecnologías biológicas por sí solas, ¿sí? Hago todo igual y en vez de usar chivas criollas, uso cabra sanen, ¿sí? Son unas que son más lecheras. Rinde un poco más. Ahora hago todo lo mismo. Siguen pastando en el monte. No les hago contrario, nada. Digamos, todo lo mismo, pero reemplacé una chiva criolla por una un poquito mejorada. ¿Qué ocurre con las apropiaciones de excedentes por el inventor? Fíjense que aparece con 2 puntitos, que es alto. En realidad lo que hay ahí es un gran depende. ¿Por qué depende? Porque va a depender del tipo de especie. ¿A qué hago referencia? En el caso de los animales, si por ejemplo yo compro pajuela de semen de toro, ahí sí es alta porque el tipo tiene el toro y nos va a vender solamente la pajuela, con lo cual el valor no es el del servicio de extracción del semen, sino lo que yo pienso ganar por inseminar esa vaca con ese toro, por un lado. En el caso de los vegetales, va a depender del tipo de especie. En el caso de las especies que no puedo guardar mi propia semilla, fíjense, la legislación argentina permite automultiplicar mi propia semilla. Con lo cual, en las especies que puedo guardar mi propia semilla, la apropiación de los excedentes cae notablemente. Es el caso más paradigmático, el de la soja, con la bolsa 1. Pero mientras que el maíz, yo no puedo guardar semillas porque son híbridos, entonces yo tengo que comprar las semillas todos los años. Uno de los mayores costos del maíz es el costo de la semilla. Y no porque sea más trabajoso, si bien lo es, obtener esa semilla, sino porque el precio de la semilla tiene incluido parte de la apropiación de los excedentes por el inventor. ¿Se acuerdan cuando vimos en renta quién se quedaba, quién se apropiaba de la renta? Bueno, acá estamos viendo uno de los mecanismos que tienen algunos de los actores para apropiarse parte de esa renta esperada, ¿sí? Otra tecnología... Perdón. Entonces, el Sí. mecanismo que tienen para la apropiación de los excedentes básicamente es ponerle en el precio lo que ellos saben que vas, o más o menos lo que vas a ganar a futuro. Sí, en realidad lo que van a hacer es que el precio no está determinado simplemente por el costo físico de producción de esa tecnología, sino que el costo muchas veces contempla una parte un poco más superior y que está relacionado con la apropiación de ese excedente tecnológico. Eso que charlábamos, ¿a quién le corresponde? Bueno, el que hace el desarrollo dice, a mí me corresponde una parte porque soy responsable de eso. Entonces, va a cobrar más caro. Como una patente, exactamente. ¿Qué ocurre? Hay mecanismos biológicos para obtener esa apropiación, caso del, como es de los híbridos, ¿sí? Ahí no tenés que hacer, hay patente, pero estás obligado. Y después hay mecanismos que son jurídicos, porque si no, cada uno lo podría hacer. Y son mecanismos jurídicos, son las patentes. Ejemplo, un tractor que tenga un desarrollo, si estuviese tan bueno, podría aparecer alguien que se lo compre y lo copie y te lo venda a la mitad de precio, al costo. Sin embargo, para que no ocurra eso, hay salvaguardas jurídicas como las patentes, que le dan protección a que hizo el desarrollo. Entonces puede venderlo más caro por eso, ¿sí? Eso pasa en todas las áreas del conocimiento. Luego tenemos las tecnologías químicas, agroquímicos, fertilizantes, que lo que hacen es, sí, fíjense, aumentan la intensificación del capital sobre la tierra,
bastante, como más capital sobre tierra, requieren más trabajo. ¿Por qué? Porque es más trabajoso hacerlo que no hacerlo. Piensen con y sin. Y lo que termina pasando es que la relación capital-trabajo es más o menos neutra. ¿Por qué? Porque los dos aumentan en igual medida. Aumenta el capital sobre la tierra y aumenta el trabajo sobre la tierra. Con lo cual, entre ambos, es más capital, es más trabajo, se mantiene, no es que uno aumenta más que el otro. ¿Qué ocurre con el rendimiento? Aumenta notoriamente. Es decir, si yo le pongo agroquímicos, rinde más. Ahora, dos cosas. Las tecnologías que aumentan los rendimientos se las llama de manera genérica ahorradoras de tierra. ¿Por qué? Tecnologías ahorradoras de tierra. Porque para producir lo mismo necesito menos superficie. Es decir, si antes en una hectárea producía 10 y ahora produzco 20, para producir 10 necesito la mitad, se reduce. Entonces esas tecnologías ahorran tierra. Eso por un lado. Por el otro, ¿eso se entendió? ¿Puedes repetir? Las tecnologías ahorradoras de tierra son las que aumentan los rendimientos. Si yo tengo una tecnología que aumenta el rendimiento, se la llama ahorradora de tierra. ¿Por qué? Porque puedo, digamos, para producir lo mismo necesito menos superficie. Si en la situación inicial yo hacía, póngale 10 kilos por hectárea, o digo por metro cuadrado, póngale que lo duplico. Ahora produzco con estas tecnologías 20 kilos por metro cuadrado. Entonces, para producirlo 10 kilos en la situación inicial, ¿cuánto necesito? Mira, mitad de tierra. Con lo cual, estoy ahorrando superficie. ¿Sí? Otra cosa que es importante, vinculado a esto, es que muchas de estas tecnologías, si las analizamos por separado, tienen un comportamiento bueno a moderado discreto. Pero cuando las combinamos entre sí, muchas de estas tecnologías, se da un proceso de sinergia que hace que el comportamiento sea mucho mayor. Esto de que el todo es mayor que la suma de las partes. Cuando ocurre eso, solemos estar frente a lo que se llaman los paquetes tecnológicos. ¿Qué es un paquete tecnológico? Un conjunto de tecnologías que combinadas expresan todo su potencial de desarrollo. El caso más paradigmático es el paquete de la soja transgénica, la siembra directa y el glifosato. ¿Sí? Cada uno de esos por separado tiene un comportamiento muy moderado, limitado. Cuando se combinan, expresan su potencial. Es un paquete. Y la capacidad de apropiación de los excedentes de las químicas, fíjense que es moderado a bajo. ¿Por qué? Porque gran parte de estos productos, si bien no todos, se encuentran ya muchos libres de patentes, con lo cual son precios de mercado y hay competencia, con lo cual difícilmente puede haber un actor con posición dominante. Perdón, Francisco. Entonces, ¿el paquete tecnológico es solo cuando el conjunto de tecnologías tiene un efecto mayor a la suma de cada efecto? Y generalmente sí, porque si no, no lo aplicaría. Paquete tecnológico es un conjunto de tecnologías que se suelen aplicar combinadas. ¿Sí? Van siempre de la mano. ¿Y por qué lo haces de la mano? Porque por alguna razón, se terminan complementando. Digamos, las tecnologías químicas, póngale el glifosato. Biológica, la soja transgénica y mecánica, la siembra directa. ¿Por qué hago eso? La siembra directa me permite sembrar sin remover el suelo. Ahora, eso yo lo puedo hacer, si yo tengo que sacar los yuyos. Si no pudiera matar los yuyos, las sojas, si fuese una soja convencional, no le ganan los yuyos. Entonces tengo que sacarlos. ¿Cómo los saco los yuyos? Con veneno. ¿Con cuál? Con glifosato. Ahora, ¿y por qué? Porque es una herbicida total. Ahora, si yo pusiese una soja convencional, tiro glifosato y ¿qué le pasa a esa soja? Se muere. Entonces la soja RR resiste el glifosato. ¿Sí? Y el glifosato, si bien era un herbicida relativamente menos agresivo que otros insecticidas, había otras también herbicidas totales, así de amplio espectro, que mataban todo. ¿Por qué se terminó canalizando hacia el glifosato? Y porque es el que tenía el gen de la soja RR que permitía detoxificarlo. ¿Sí? Antes que estuviese el glifosato y estos paquetes, hacer soja era relativamente mucho más complejo. ¿Sí? Porque había que tener mucho cuidado con qué tipo de herbicida se aplicaba, por el tipo de hoja, el momento que se aplicaba. Había toda una serie de cuestiones de manejo
que le daban bastante complejidad, era un cultivo bastante complejo la soja. A partir de la irrupción del paquete de la soja RR, se hizo bastante, esto que hablaba Bigliso, es muy operativo y sencillo hacerlo. ¿Sí? Máquina, semilla, glifosato, a otra cosa mariposa. Vinculado también con el uso de fertilizantes de síntesis. Y por último, tenemos las tecnologías agronómicas, estas que decíamos del conocimiento. Son tecnologías que, si bien aumentan la cantidad de capital que necesito por tierra, esto es muy moderado, no aumenta mucho. Lo que sí aumenta es la cantidad de trabajo por superficie. Para poder hacer tecnologías agronómicas necesito más trabajo. Básicamente son tecnologías que requieren mano de obra dependiente, requieren trabajo humano. Y fíjense que si uno analiza capital sobre trabajo, disminuye. ¿Por qué? Porque es mucho más lo que demanda de trabajo que de capital. Con lo cual, podríamos decir que las tecnologías agronómicas, en cierta medida, reemplazan al capital por el trabajo humano. Lo cual no es un hecho nada desdeñable. Y fíjense qué pasa con los rendimientos, también aumentan y pueden aumentar notoriamente el conocimiento del cómo se hacen las cosas. Hasta ahí bárbaro. Y se acuerdan que decía Bigliso que son las tecnologías estas agronómicas, que también se basan sobre los problemas estructurales, que implican conocimiento, que implican el saber cómo ocurren las cosas y resolver los problemas profundos que tienen los ecosistemas. Hasta ahí todo bárbaro. Ahora, fíjense, ¿cuál es la capacidad de apropiación de los excedentes por parte del inventor? Fíjense, ¿cuánto es? 0. No hay capacidad de apropiación de excedentes. ¿Sí? Son tecnologías de costo cero también llamadas. ¿Y por qué? Porque es conocimiento. Una vez que lo aprendiste, el que desarrolló el conocimiento, una vez que se lo enseñó a alguien, nada garantiza que ese alguien, ese tercero, pueda compartírselo a otro más. Y una vez que lo aprendió, ¿cómo hago para que no lo siga aplicando? No puedo. Ejemplo. Ustedes se reciben y van por todos los pueblos de la ancha llanura pampeana dando cursos arancelados de cómo hacer asociaciones y rotaciones. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Va a ir un par de personas, varias, las que quieran, pero después cuando vaya a su campo esa persona, ¿qué garantiza que no se lo cuente al vecino o a la vecina? O que el vecino se lo copie. Y lo va a hacer, y te va a venir a pagar a vos porque le enseñaste y vos vas a poder ir a cobrarle algo. No, no tenés mecanismo. Entonces, son tecnologías que no tienen capacidad de generar excedentes por parte del inventor, de apropiárselo. O dicho de otra manera, esos excedentes son distribuidos al interior de la sociedad por otros mecanismos y disputas, como ya hemos visto, pero digamos, ya el que hace el invento no la tiene tan sencilla para apropiarse los excedentes. Por eso, ¿qué les parece? Sí. Tenía una pregunta. Entonces, cuando decimos que aumenta el capital, ¿no? La primera columna, ¿nos estamos refiriendo a esto de que el primero tiene que pagar el curso, ponele? ¿O a qué nos referimos con que No, aumenta pero el capital? por ejemplo, un conocimiento es cómo se hacen las curvas de nivel. O dicho de otra manera, dependiendo vos qué tipo de pendiente tenés en tu campo, y si vas a hacer agricultura, vos tenés que hacer un manejo de la pendiente. Si vos no manejas la pendiente, podés hacer pelota se hace pelota el predio. ¿Por qué? Porque tenés mucha erosión. Dependiendo de la pendiente, vos manejas. Una de las formas es, que se usa mucho en Entre Ríos, son las curvas de nivel. Vos hacés como terrazas siguiendo las curvas de nivel. Ahora, ¿por qué requiere más capital? Y porque lo más fácil es no hacerlo. No haces nada, te quedás sin suelo, pero no haces nada. ¿Qué significa hacer esto? Y tenés que hacer un estudio planialtimétrico, nada, ponerse ahí a medir y después pasar con un tractor y unas rastras, ¿sí? Y ahí hacer un poquito de movimiento de tierra. Lo haces una sola vez, después ya queda para 50 años. Pero esa primera vez lo tenés que hacer. Que lo que haces es, si la pendiente viene así, vos haces como zonas más, disminuir la pendiente, haces como pequeños escalones. Entonces, de esa manera, vos disminuís. ¿Cuál es el mayor capital que necesitas? Y poder poner algo de guita para poder hacer esas terrazas. Claro, vendría ¿Sí? a ser lo que vos haces después del conocimiento. Ese O capital. con el conocimiento. Bueno, con el conocimiento, sí. También, ojo. Porque el que aprender el tema es después quién lo paga eso también, ojo.
en gran parte de nuestro país las tecnologías agronómicas tienen un costo, pero lo paga la sociedad, y lo paga sobre nosotros, o sobre ustedes. Yo ya estoy un poco más amortizado, pero sobre ustedes es la inversión grande. Lo pagan las masas trabajadoras de gente que no puede ir a la facultad principalmente, que necesita que ustedes se formen en este tipo de tecnologías. Entonces ahí es donde está. O sea, ¿tiene costo? Sí, en este caso lo absorbe la sociedad. Ahora, para los productores, o para el que iba a llevar a las productoras, los que van a llevar adelante la producción, tiene menor costo que andar comprando, por ejemplo, el conocer cómo se hace determinado manejo para que no haya invasión de malezas, de yuyos, es menos costo que tener que comprar agroquímicos todo el tiempo. Tengo que entender cómo funciona, pero después compro menos veneno. ¿Sí? Ahora, esto que está tan buenísimo, ¿por quién se vería incentivado a desarrollar estas tecnologías? ¿Qué les parece? Las empresas privadas ¿tienen algún incentivo para este tipo de tecnologías? ¿Qué les parece? Si ustedes fuesen una empresa, ¿qué tipo de tecnología tratarían de desarrollar? Químicas o mecánicas. Exacto. O biológicas. Químicas. ¿Y las agronómicas, que son nuestro patito feo? No. Y como empresa, no. ¿Y quién la tiene que desarrollar entonces? Pequeños productores. Más que pequeños productores. ¿Quién la tiene que desarrollar? Pequeño productor, procesos ¿No lo hace el INTA? El Estado, exactamente. Es la función del Estado de desarrollar principalmente este tipo de tecnologías. Porque si no las desarrolla el Estado, no las desarrolla nadie. El INTA, las universidades, los organismos provinciales, tienen como función el desarrollo de este tipo de tecnologías. ¿Sí? Sigamos. Perdón, profe, algo que estaba pensando, si puedes volver al cuadro atrás. Sí. Como que por ahí, si lo pensamos el tema de lo agroecológico con respecto a, por ahí, campos que son cooperativistas o de pequeños agricultores, Sí. el excedente no sería económico, pero sí sería otro tipo de, no sé si llamarlo capital, pero otro tipo de beneficios, como por ejemplo alimentación para gente que no puede acceder a precios elevados de productos, por ejemplo. Sí, pero igual uno mirando la parte como excedente económico. No, ya sé, o sea, hay otros, o sea, acá vemos que no hay excedentes económicos, pero hay otros tipos de excedentes. ¿En dónde? En la agroecología sí que hay excedentes económicos. Claro, Sí. pensándolo como una tecnología agronómica, ¿no? Es que en realidad no, es que el tema es, los excedentes se generan, no es que no, porque vos tenés mejoras en mediano, en el corto, mediano y largo plazo, vos tenés incremento en los rendimientos, disminución en los costos con la agroecología, te caen mucho los costos. O sea que los excedentes, en la situación sin, a con, mejoran los excedentes. El problema, uno puede ser como si se generan o no excedentes, pero el segundo problema grande es quién se lo queda. Claro. Esa es la madre del chancho, digamos. La madre del borrego surge por quién se queda con los excedentes. En el caso, como bien decís vos, de las agronómicas, prácticas agroecológicas, el Estado no se lo apropia. ¿Y por qué? Bueno, porque es esto, mejora la condición alimentaria, porque queda en manos de los pequeños productores, todo lo que ya sabemos, pero se generan los excedentes. El tema es que se distribuyen con otros mecanismos. Claro. ¿Entienden? Sí, algo así va lo que estaba diciendo. Gracias. Óptimo. Vamos a ver ahora algunas cuestiones vinculadas a tecnología y a procesos de saneamiento ambiental. ¿Sí? Ahí hay un concepto que se lo llama el de la producción limpia, es decir, la producción que no genera residuos ni antes, ni durante, ni al final del proceso, que estos son minimizados, ¿sí? Residuos contaminantes, que potencialmente puedan generar daño ambiental. Ahí podemos separar. Esto lo vamos a ver de manera rápida, después creo que tienen algunas otras materias, pero vemos un pincelazo. Hay dos grandes enfoques con respecto a la contaminación. La mirada en las empresas. La mirada tradicional estaba siempre centrado en lo que es el control de la contaminación al final de los procesos, ¿sí? Los endpoints. Al final, yo veo qué pasó al final de todo.
Y entonces mi principal objetivo era hacer un monitoreo de las partículas de emisiones, de los fluidos, de los gases, y eventualmente trabajar sobre cómo los residuos de los procesos, ¿sí? Los domésticos o los productivos, y eso lo hacía a través de vertederos, de determinados filtrados o tratamientos para disminuir la carga de polución. El otro enfoque, que es el integral, que es más moderno, lo que hace referencia es esto de la producción más limpia, que lo que se centra es no solamente mantiene esta cuestión de obviamente de mantener las restricciones de emisiones, etcétera, pero principalmente lo que se busca es eficientizar los procesos, ¿sí? Ya pasa a ser muy importante el cómo se produce. Entonces uno lo que tiene que hacer es buscar la máxima eficiencia posible en el uso de los recursos en los procesos productivos. Entonces ahí surgen los dos conceptos de productividad y competitividad, como les decía, producción más limpia. ¿Sí? Entonces, dentro de la producción limpia o la tecnología limpia, podemos definirla como, por un lado, son las técnicas empleadas para disminuir la contaminación a través del uso más eficiente de recursos, el producir mediante procesos, no quería duplicar, mediante procesos no contaminantes, y tratar de reemplazar tecnologías contaminantes por aquellas que sean más amigables, y mejorar el manejo de los desechos, pero de dos maneras. Por un lado, tres maneras. Por un lado, haciendo lo más eficiente posible el proceso, tratando de utilizar el producto final y los residuos para reiniciar lo que sea un subproducto para otro ciclo de producción, pero además maximizar el uso de las materias primas, para tratar de pasar a aquellas que tengan alto grado de utilidad y que generen la menor cantidad de desechos posible. ¿Sí? Ahí vamos a ver dos conceptos más. Uno son el LSA, los análisis de ciclo de vida, que consisten en, estos están regulados a nivel global por las ISO 14040. Lo que plantean los análisis LSA es interesante, es ver, seguir el caminito de un producto desde su materia prima hasta su disposición final. ¿Sí? Es el análisis del ciclo de vida total. Y entonces lo que tenemos que ver ahí, que nos interesa, es ver durante todo este proceso cuál es el impacto ambiental que genera el proceso productivo en sí. Y cuando hablamos de impacto ambiental tiene que ver con el consumo de energía, consumo de agua, liberación de partículas, uso de bienes no renovables, fertilizantes, petróleo, etcétera, ¿sí? Emisión de sustancias tóxicas. Entonces ahí yo voy a hacer primero un inventario del proceso, luego la evolución de impacto y por último analizar los resultados. Uno de los productos que nos interesan es esto que llaman los puntos calientes, los hotspots, que lo que consisten básicamente es ver dónde hace más agua, dónde tenemos las zonas críticas del sistema, que es donde tenemos que apuntar nuestros cañones de mejora en la eficiencia o en el reemplazo de tecnología. Vinculado a esto también se encuentra, bueno, acá tenemos algo, sí. La mirada de justamente esto que veíamos, lo tradicional versus lo más contemporáneo, que es el pasaje de la industria, de la economía lineal industrial, ¿sí? Que basaba en esto de la naturaleza, minería, extracción de recursos, industrialización, punto de venta. Nada. Y que lo que hacían era lo que se llama la transferencia, esto es importante, transferencia de la propiedad del bien y la garantía. Lo que hacían las empresas, el proceso industrial tradicional era tomar de la naturaleza, un sumidero sin fin, transformarlo, venderlo, en el punto de venta era me lo saco de encima, lo siguen haciendo, me lo saco de encima y te transfiero a vos la propiedad y la responsabilidad sobre ese bien. Entonces, el propietario de ese bien se tenía que hacer cargo de todo lo que pasaba después. Muchas veces productos de un solo uso y que ahí quedaban. Lo que terminaba pasando es que iban al descarte y ya no, o sea, se perdía la propiedad de ese bien. Uno de los problemas de la contaminación históricamente era que una vez que se emitía, por ejemplo los residuos sólidos urbanos, pasaban a ser propiedad del Estado. O más que propiedad del Estado, era propiedad colectiva de todos. Entonces, las empresas facturaban, los consumidores consumen de manera emboscada y después es responsabilidad
de todos nosotros saber qué hacemos con lo que se consume. Lo cual es un pésimo negocio si uno se pone a pensar. Era responsabilidad del Estado hacerse cargo, era propietario de la basura, de los desperdicios de todo. Ahí es donde aparece la otra mirada, que es la de la economía circular, que lo que busca es, todo el primer segmento de naturaleza hasta el punto de venta, es tratar de comprimirlo lo más posible, reducir el uso minero de la naturaleza y ampliar lo que son los ciclos o los loops de funcionamiento. Entonces, se tiene que buscar, vamos a ver las estrategias de las 3R, que ya conocen, reducir, reciclar, reutilizar, y donde lo que vamos a hacer es tratar de reutilizar esos bienes, tratando de mantener el valor lo más posible, con los loops locales, tratando de mantener el stock de materiales, reusando las moléculas, ¿sí? Y buscar lo que se llama una estrategia cradle to cradle, que significa de la cuna a la cuna. Fíjense, acá vemos algunos de los principios, si a alguno le interesa, hay algunas cosas de la Fundación de MacArthur, de economía circular, y tiene ahora, hace poco sacó algunos materiales sobre economía circular aplicada al mundo agropecuario. Bien interesante. Si les interesa, eso están para descargar en la web, yo creo que los puse en mi portal, pero no recuerdo. Tiene 3 principios: preservar y potenciar el capital natural, controlando los stocks finitos y balanceando el flujo de recursos naturales, renovables. Principio 2, optimizar los rendimientos de los recursos, circulando lo más que se puedan los productos, tanto biológicos como técnicos. Y el principio 3 es potenciar la efectividad de los sistemas, internalizando y diseñando las soluciones a las externalidades negativas. ¿Sí? Esta cuestión de que los productos y los bienes entran en un circuito, donde lo que se plantea principalmente y en gran medida es reemplazar progresivamente la economía de los bienes por la economía de los servicios. Hay algunos estudios hechos, por ejemplo, con la duración de los autos. En la medida que yo voy utilizando autos más viejos, el valor del auto cada vez es mayor en el mantenimiento y en el trabajo humano que en el valor inicial del auto. Entonces, lo que se busca es potenciar la acción humana. ¿Hasta acá venimos? Sí. Bien. Vamos a ver ahora algunas cuestiones vinculadas al crecimiento económico y al cambio tecnológico. Gran parte ahora vamos a ver por qué, el sostenimiento, el sostén del cómo se hace el desarrollo económico, el crecimiento económico, está basado en los principios de la innovación tecnológica. Es decir, para que haya crecimiento económico necesitamos fundamentalmente que haya desarrollo de tecnologías. ¿Sí? Ahora, vamos a ver que hay una diferencia entre cambio tecnológico y otros conceptos. ¿Qué es el cambio tecnológico? Son los cambios cuando esta tecnología es adoptada por los productores. Y entonces esto nos lleva a estudiar el cambio, que hay toda también una disciplina, es toda una disciplina en sí del conocimiento, que es los cambios en la tecnología. Y hay lo que se llaman las fases de cambio tecnológico. La primera la etapa es la de creación o generación de tecnología. Y tiene que ver con principalmente tareas de laboratorio y de pruebas a campo, pero que es la investigación, el descubrimiento, el desarrollo y la adaptación. Es decir, cuando hacemos descubrimientos, cuando hacemos desarrollos y adaptaciones, pruebas a campo. Esa es la etapa más básica. La segunda etapa es la de la incorporación de la tecnología. Acá vamos a la curva. Para aquella incorporación de tecnología necesitamos sí o sí que haya creación. Sin creación tecnológica nos falta esto. ¿Y a qué hace referencia la incorporación? Es la etapa en la cual se va adoptando y se va difundiendo la tecnología. ¿Cuáles son las diferencias? Y esto es importante, recuérdenlo. La adopción tecnológica es el proceso individual de incorporar la tecnología. ¿Sí? De vuelta, adopción tecnológica es el proceso que se da cada persona para incorporar tecnología. Vamos a ver varias variables. Hay difusión tecnológica cuando esta tecnología se ha propagado tanto entre productores como entre regiones. A partir de que hay difusión, podemos hablar de un estadio de cambio tecnológico. Fíjense, eso que ven ahí es, la primera parte que no la ponen ahí es la de generación, está fuera del gráfico, es la creación o generación de tecnología.
no está puesta porque todavía no es tecnología disponible para los productores. Pero fíjense que luego tiene una curva sigmoidea. Generalmente en la incorporación de tecnología, ¿sí?, se empieza a dar progresivamente y podemos empezar a hablar de un proceso de incorporación a partir del 15-20%. Eso es la incorporación. ¿Sí? Cuando acá en la adopción, fíjense, cuando entre el 70 y 80% de las unidades productivas han han adoptado la tecnología, recién ahí podemos decir que estamos frente a un cambio tecnológico. ¿Sí? Recién cuando entre el 70 y 80% de los productoras han incorporado tecnología, estamos frente a una etapa de cambio tecnológico. ¿Sí? Es algo masivo. Caso de vuelta más paradigmático, la soja. ¿Desde qué año hay soja en Argentina? ¿Alguien sabe? ¿Cuándo ingresa la soja en nuestro país? ¿La soja convencional o la soja La transgénica? soja. No, ni idea, la soja. No. Soja. ¿Saben quién la introdujo a nuestro país? ¿Inglaterra? No. Frío. De hecho, si estábamos en la facultad, le señalaba quién la había incorporado. Falleció el año pasado. Profesor emérito Pascale, que era el titular, ¿se acuerdan de la editorial de la Facultad de Agronomía? Fue el titular de clima durante generaciones y es el padre de la soja en nuestro país. Incorporó, él la había visto en Oriente, que eran de los cultivos tradicionales, y dijo, esto puede andar para nuestro país. Estamos hablando del 60 y largo, 65, 66, que se trajeron los primeros cultivares y los empezaron la etapa de pruebas adaptativas, esto que está ahí en rojo previo. Va a empezar el cultivo a mediados de los 70. Hasta la década del 80 ya había soja en nuestro país, pero era una superficie muy pequeña. Recién va a haber una explosión de la soja a partir, como muy bien dijeron ahí, a partir de la irrupción de la soja transgénica. ¿Eso en qué año se da? 1996. Exactamente. Y ahí empieza progresivamente, pero recién será a partir del 2002 con la devaluación que es el famoso boom de la soja, de manera mucho más masiva. ¿A qué se debe esto? Se debe a varios factores. Uno es la aparición del paquete de soja, RR, etcétera. Después la devaluación, se dieron las condiciones estructurales para que expresara esa posibilidad. Pero fíjense que la etapa de difusión en este caso llevó 20, 30 años fácilmente. O sea que no son procesos inmediatos. Algunas tecnologías no llegan a cubrir todo eso. Perdón, no termino de entender por qué, siendo que la adopción es un hecho individual y la difusión es una propagación entre muchos productores y entre distintas regiones, primero se da la difusión y después se da la adopción. Porque está al revés el cuadro. Hay que cambiárselo, es al revés. O sea, sería la primera etapa, esto sería adopción y después difusión. Sí, ahora va mejor, perdón. Ahí va. Sí, no, tienen razón. El primero es adopción y después difusión. Pero recién cuando hay 70-80% de adopción, estamos frente al cambio tecnológico. ¿Qué elementos influyen en la adopción? Esto que les decía, ¿qué elementos influyen en la decisión individual de adoptar tecnología? Uno tiene que ver con el tamaño del establecimiento y con qué tipo de recursos disponen. Otro tiene que ver con los conocimientos del productor. Otro tiene que ver con la racionalidad. Es decir, la racionalidad tiene que ver esto si se busca maximizar ganancias, si se busca otros objetivos como seguridad alimentaria, disminuir riesgos. Cuestiones propias de las tecnologías, si son divisibles, si pueden ser adoptadas en componentes, si pueden separarse en componentes las tecnologías y adoptarse una porción de ellas, o tenés que tomarla como un paquete. Si son tecnologías que influyen sobre los rendimientos, si disminuyen sobre los costos, es decir, todos esos elementos van a influir sobre la adaptación. Y después de esto hay mucho escrito sobre cambio tecnológico vinculado a ciertos perfiles de productoras o productores que son más innovadores, que son más aversión a los riesgos, etc. Hay todo un mundo en la lectura de las tecnologías. Vamos a ver ahora otra cuestión más vinculada al cambio tecnológico que tiene que ver sobre los efectos socioeconómicos del cambio tecnológico.
Uno es el aumento en la producción agropecuaria. El otro, todos están relacionados, es cambia la utilización de factores. Esto que se acuerdan que vimos que ahorran tierra, ahorran trabajo, menos capital, más capital. Todos esos más y esos menos lo que terminan haciendo es cambiar cómo se usan los factores de producción. Básicamente lo que ha ocurrido en región pampeana en los últimos 120 años es el reemplazo del trabajo humano por el capital. Si uno piensa en 1900, 1920, toda la cosecha se levantaba con trabajo humano y se cargaba todo en trenes, todo con changarines, gente que bolseaba. Eso hoy en día no hay seres humanos, casi es todo mecanizado, ¿sí? Esos cambios, cuando esos son de largo plazo, son los cambios en la utilización de factores. O lo que les comenté de Chaco o Santiago del Estero con el algodón. Meto una cosechadora y lo que generé es una gran mano de obra desocupada, ¿sí? Y por último, el otro fenómeno es el cómo se generan excedentes, que vamos a estudiar ahora. A ver. Fíjense. Vamos a ver entonces cómo se generan excedentes económicos. Profe, no se está viendo. No, no se ve. Esperen que ahí salgo. Tengo que salir de esta. A ver, un momento. No, ahora sí. Vamos a ver ahora. Esperen que cargue. Ahora sí. Vamos a ver cómo se generan excedentes económicos por el cambio tecnológico. Esto está también grabado en los videitos, así que... Fíjense, esta es una situación inicial, una curva de oferta y demanda, donde tenemos un precio y una cantidad, un punto de equilibrio. ¿Sí? Tenemos un precio P, ¿sí? Que se encuentra, que surge del cruce de la oferta y la demanda, que van a determinar una cantidad Q y un punto de equilibrio B. ¿Sí? Ese es el punto de equilibrio. La oferta y la demanda en una situación inicial. Vamos a retomar la definición, la discusión de los excedentes. ¿Se acuerdan que teníamos los excedentes del consumidor? Que es la diferencia, ahora lo vemos, es la diferencia entre el valor o la utilidad que tiene un bien para los consumidores y el precio que efectivamente pagan. ¿Se acuerdan que era lo que estaban dispuestos a pagar y lo que efectivamente pagan? Entonces, esa superficie es el excedente del consumidor. El excedente del productor es la diferencia entre el ingreso que reciben y el costo de producción. Y por último, en los excedentes económicos es la utilidad o satisfacción que genera una economía una vez deducidos sus costos de producción. ¿Sí? Es la suma del excedente del productor más el del consumidor. Fíjense acá en gráficos. Tenemos una situación inicial. Hasta ahora no nos movimos un centímetro. Estamos analizando excedentes. Tenemos la superficie P o B, que es el excedente de la oferta. ¿Sí? Es el exceso del precio mínimo de oferta por sobre sus valuaciones marginales. Fíjense que es la diferencia. A ver, esperen un momento. Hola. Nada, disculpen, una tontería. Sigamos. Excedente de la oferta. Entonces tenemos P o B, que es la diferencia entre B en la curva azul y el punto PB. Toda esa diferencia es el excedente de la oferta. Tenemos además el excedente de la demanda, que es PDB. ¿Sí? Es la diferencia entre el valor que tiene el bien y el precio que se paga. Era la cantidad máxima que el consumidor estaba dispuesto a pagar para cada unidad de un bien excedente del monto excedente en el monto de lo que realmente paga. Tenemos entonces ahí un excedente económico que es DBO. ¿Sí? Hasta ahí estamos. ¿Qué ocurre si yo incorporo tecnología? Pónganle una tecnología que aumenta los rendimientos. ¿Sí? Lo que va a pasar es que la curva de oferta sin tecnología se va a correr a donde está la curva verde, que es O'. ¿Ven eso? ¿Sí? Con esa tecnología la oferta está dispuesta a ofrecer mayor cantidad de producto al mismo precio. Aumentó el rendimiento.
Esto lo que va a hacer es correr nuestra curva y generar un nuevo punto de equilibrio. La nueva curva de oferta permite mayor oferta de productos, generar un nuevo punto de equilibrio que lo llamamos A. Vamos a tener un nuevo precio, P sub prima y Q prima. Si uno analiza los excedentes nuevos van a ser el de la demanda P' de A y el de la oferta P' o A. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si comparamos la situación inicial versus la final? Fíjense, teníamos acá los puntos, lo que va a pasar es esto. Esto es todo lo nuevo. El excedente de la oferta va a ser A, C, O. Y el excedente de la demanda nuevo va a ser ABC más el cuadrilátero ese que es P', CB. ¿Sí? Esos son los nuevos excedentes. ¿Hasta ahí me siguen? Fíjense, teníamos, este era el inicial, pasamos a este, cuando corremos, contrastamos las dos curvas, esto es lo nuevo que se apropian unos y otros. Ahora, si analizamos cuál es la riqueza nueva, es decir, cuando yo incorporo tecnología, se corrió la curva. Aparece la gran superficie ABO, en realidad es la suma de esos dos triángulos, que es lo que se llama el beneficio social, el excedente económico que se genera por incorporar tecnología. Es todo una riqueza, un excedente que antes no estaba en el sistema. Por incorporar tecnología yo tengo esta riqueza nueva. Entonces esto permite explicar por qué la incorporación de tecnología aumenta los excedentes. La pregunta ahí del millón es después quién se lo termina quedando. Vamos a ver que es un poco más complejo. Pero en principio esto es la riqueza social. Ahora, hay una mirada ahí. Esto mirándolo en un gráfico de 2 dimensiones es medio mágico. Si uno le da un poco más de complejidad, ¿de dónde sale ese excedente social? De algún lado sale, no hay generación espontánea en la naturaleza. ¿De dónde sale? ¿Saben? De la naturaleza. Lo que aumenta es la tasa de apropiación del humano sobre la naturaleza. Entonces yo puedo expandirme, salvo que sean energías completamente renovables, pero de lo contrario lo que estoy haciendo es explorar mayor riqueza, ¿sí? Mayor excedente económico en base a un aumento en la tasa de apropiación de la naturaleza. Acá está toda la superficie, sería algo que integra todo. Los excedentes tecnológicos surgen de la apropiación humana sobre los bienes naturales, renovables y no renovables. En el caso de los renovables, está todo bien, digamos, podríamos decir, los no renovables es un problema. Sin embargo, la generación de un excedente económico no implica que la apropiación de los mismos se dé de manera mecánica, lo mismo que vimos en renta. Ahí aparecen varias cuestiones. Cuestiones tecnológicas o de restricción de índole tecnológica o estructural, pero después hay una puja político-económica por apropiarse. Y va a depender de la naturaleza de los bienes, qué tipo de bienes estamos hablando, la elasticidad relativa, esto es, cuánto puede cambiar la oferta versus la demanda ante la incorporación de la tecnología. Eso tiene que ver con los sesgos en cuanto al uso de los factores por la tecnología, son ahorradoras de mano de obra, de tierra, de capital. Y por último, cómo se inserta cada grupo social y la oferta y la demanda en los procesos productivos y la capacidad de negociación que se le otorga a estos sectores en el marco institucional existente. Ejemplo patente, el hecho de los derechos de apropiación de excedentes por parte de los que hacen semillas. ¿Sí? La famosa ley de semillas surge por esto. O lo que está atrás de esto, la explicación económica de la puja por la ley de semillas es la que acabamos de ver. ¿Sí? Entonces no es que hay un manualcito que diga esto le corresponde a cada uno, sino que va a surgir de estas cuestiones. ¿Preguntas con respecto a esto? Yo tengo sobre esto último que dijiste de la ley de semillas, o sea, Sí. lo que quiere conseguir la ley de semillas es que esos excedentes queden en el privado, o me perdí. No. Más que en el privado. ¿Sabes qué qué es la ley de semillas? No. ¿Están al tanto de ese debate todos, todas? Yo lo tengo medio flojo. Bueno,
La ley de semillas, la de Argentina, tiene tiene muchas décadas, y entre las cosas que permite, hay una convención internacional. Argentina adherió a una convención 78, creo que es UPOV, que lo que permite es que cada productor puede guardar compra la semilla una vez y después puede guardarla indefinidamente para automultiplicar sus semillas para autoproducción, ¿no? Puede venderlas, todo, digamos, su producción, pero puede guardar semillas para lo que quiera. Lo que se está planteando es que en realidad se tenga que pagar lo que se llaman regalías extendidas. Es decir, vos le comprás las semillas una vez y después todos los años tenés que pagarle a la empresa un porcentaje de tus ventas en función de tus ventas de las semillas, en función de que estás usando su genética, ¿sí? Esto cuenta particularmente para el caso de la soja. ¿Por qué? Porque la soja, como es autógama, vos podés guardar tu propia semilla y después no le tenés que comprar nunca más, ni a Monsanto, ni a Montoto, a nadie. Entonces, lo que se está pujando es justamente para que eso, lo que se quería era para que todos los chacareros, chacareras, tengan que pagar todos los años derechos de inventor, ¿sí? Entonces, ese excedente que estábamos viendo recién, que vemos acá en violeta, una proporción de sea apropiado por parte de la empresa semillera, ¿sí? En el caso del maíz no se da porque no es híbrido, tenés que caer obligadamente en la semillera. Ok, ahora sí, más claro. Gracias. ¿Más claro? Buenísimo. Sí, sí, sí. Bárbaro. Vamos a ver ahora. Vamos a continuar. A ver que cargue. Vamos a ver un concepto más. Ya estamos terminando. Vamos a ver un concepto que sí es bastante clave, que es el de la dependencia tecnológica. ¿Qué es la dependencia? Cuenta como la incapacidad que tiene un país en utilizar para beneficio propio las ventajas y beneficios derivados del desarrollo tecnológico. Es decir, la incapacidad estructural que tiene un país para apropiarse de los excedentes que se generan por la tecnología. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, hay varias formas. ¿Cómo podemos ver qué pasa eso? Una de las formas es que toda parte sustantiva de estos excedentes generados son captados y transferidos por las empresas hacia los países centrales donde se desarrollan. Es decir, un país A genera una tecnología, un país B la importa. Cuando la importa teniendo la obligación de pagarle los royalties o tiene que pagarle a la empresa esta que lo desarrolló. Entonces, gran parte de los excedentes que se generen en B van a ser captados por la empresa A y los va a mandar a su país de origen. Entonces, la riqueza generada en B va a terminar en A por aplicar esa tecnología. Otra forma de manifestarse la dependencia es que como les decía, cuando se generan tecnologías, las tecnologías responden a las problemáticas de los países que le dan origen, ¿sí? Que están pensadas para dar respuesta a ese problema. No necesariamente los problemas de un tercer país, ¿sí? Son necesariamente los problemas del país que la desarrolló. Con lo cual, si aplico esa tecnología, no necesariamente va a estar adaptada a los problemas que tenemos que resolver. Una respuesta equivocada a una pregunta mal hecha, básicamente. Y que además, cuando se aplican esas tecnologías, van a tender a generar la resolución y las problemáticas sociales del país de origen, ¿sí? Entonces, no va a resolver los problemas que tenemos. Otro problema, otra manifestación de la dependencia, se da en los términos de la investigación, donde parte de la agenda, completamente, la agenda de investigación a nivel global no es la problemática de todos los países, sino que se suele basar en la problemática de los países centrales. Y los países dependientes terminan tomando como propia la agenda del tercer país y no resolviendo sus propios problemas, ¿sí?
incluido Argentina. Y ahí vemos entonces, podemos, como corolario de la dependencia tecnológica, que el progreso tecnológico ha tenido una trayectoria concentradora y excluyente. En ese sentido, si a alguno le interesa, para ver este mestizaje entre lo político y lo tecnológico y las tecnologías apropiadas, hay un documental cortito. Ese está colgado en mi página web, ahí lo colgué. Hay un documental que se hizo hace unos años a un ex investigador del INTA, Sigfrido Kraft, que había hecho todo el desarrollo de, ahí va, muchas gracias, Roger, hizo todo el desarrollo de unas variedades de gallinas adaptadas a comer alimentos de muy mala calidad y con altísima tolerancia a parásitos. Sí, algo ideal para zonas del norte argentino. Laburo espectacular. Eso aparece muy presionado por las multinacionales en su momento, que querían sacarse encima de eso, que son los que vendían la genética y los antiparasitarios. Tema que se da el golpe del 76 y entre las primeras cosas que hacen los militares es ir esto era en Pergamino, van a los galpones, van con las metrallas y matan todo el mejoramiento genético ese. Y al loco lo dejan cesante y se dedican a perseguirlo. Terminó trabajando como leñador muchos años, perseguido, los trataron de secuestrar alguna vez, bueno, todo mal lo pasó y después no quiso volver a cuando volvió la democracia. Pero fíjense que ahí tenemos un claro ejemplo de cómo se piensa una tecnología desde una perspectiva nacional, popular, orientada a una problemática productiva sentida y regional clara, y cómo eso fue justamente esta cuestión de los intereses contrapuestos, como fue perseguido en su momento. Eso está el documental ahí, bien interesante para que lo puedan ver, dura 10 minutos, 15, así que es accesible. Con esto ya está. Bueno, después algunos materiales más están también colgados en la página. Un buen librito que es el de Ciencia Política y Cientificismo de Barsaski. Si alguno de ustedes va a seguir la carrera de investigación, ya sea en la facultad, CONICET o otro lado, les recomiendo esta para descargar, que lo lean. Es chiquitito, pero es un libro fundamental. No podría haber investigadores en Argentina que transcurran sin haberlo leído. Barsaski, uno de los tipos también más brillantes que hubo en el mundo del conocimiento nacional. Bueno, está el documental de Pino Solanas, La Argentina Latente, también muy interesante, está ahí colgado. Y después hay otro texto también que está colgado, creo que lo tengo colgado, que es uno de Amílcar Herrera, que era de la Fundación Bariloche, uno de los padres de SPS, que se llama Desarrollo, Tecnología y Medio Ambiente, que plantea unas orientaciones muy interesantes, un debate muy interesante ya de hace unas décadas, vinculado a cómo debería ser el desarrollo de la tecnología y su impacto en el ambiente. También un tipo brillante que tuvo que irse en el 76. Bueno, estamos. Voy a sacar esto. Los escucho. Si tienen dudas, preguntas. Perdón, yo tengo dudas, pero es con el tema de que estabas mostrando el excedente. Sí. Se me cortó el internet. Y, cuando estabas hablando del excedente social, sí. No sé, se me cortó ahí. Hizo el gráfico, pero no escuché nada más después. No sé si habías dicho algo en particular. Ahí lo estoy buscando. Ya, espera que ya lo cuelgo. Sí, quedó todo grabado. Pero, ¿qué parte qué parte era la que...? Ahí, está vi este gráfico, pero no sé qué dijiste del excedente social. Que eso que está ahí es el excedente social, es todo lo que se incorpora al sistema, digamos, de excedente a partir de la incorporación de tecnología. Que es este punto B
esta superficie BAO. ¿Sí? ¿Por qué social? Sí, porque es una riqueza que queda en la sociedad. Depende después quién se la apropia. Más allá de eso, es riqueza adicional que no estaba antes en la sociedad. ¿Sí? Acá preguntan del parcial. El parcial es el miércoles, estuvimos charlando un poquito al principio. Miércoles 6 de la tarde les va a llegar, se conectan al Meet, al mismo de siempre, les va a llegar por mail las 4 preguntas de ejercicios. Tienen 1 hora y media para hacer esas preguntas. Me las mandan al correo que les va a llegar el mail, no hay problema. Acuérdense, tienen que hacer las respuestas, sacarle fotos, pegarle una firma, ¿sí?, al desarrollo. Después se toman media hora, si quieren, para liberar la mente un ratito. Si comen algo, van al baño, se hacen un mate o un té y se ponen a hacer. Les va a llegar a las 8, les va a llegar el otro mail con el link del formulario. Entonces ahí tienen 1 hora y media para responder las preguntas. Está hecho de manera tal que lo pueden tener en el libro, porque yo no voy a poder saberlo, pero por la cantidad de preguntas, si se ponen a ver cada uno de los formularios, cada una cosa así, no van a llegar ni el día del arquero. Tienen 1 hora y media para responderlo, son 50 preguntas, que las tienen todas ahí, pueden ir, mirarlas, no sé qué, y después le ponen enviar y ya, ¿sí? Con su nombre y apellido. Profe, de lo que es práctico, es un ejercicio de renta y un ejercicio de costo, ¿no? No, son 4 ejercicios. Ah, ahí. Son 4 puntos de los prácticos, 4 ejercicios, 6 puntos del teórico. Bárbaro, gracias. Perdón, yo tengo una pregunta de vuelta con este gráfico. Porque decís que el excedente, o sea, puede haber una puja por el excedente, pero básicamente el triángulo de arriba no quedaría a la demanda y el de abajo a la oferta. En este caso, pero lo que pasa es que el comportamiento de eso va a depender de otras variables. Entonces, una porción de esto no siempre va a quedar en las mismas condiciones. Va a depender de las elasticidades relativas de uno y otro, por ejemplo. O si aparecen otros sujetos que puedan apropiarse por otros mecanismos de esos excedentes de la demanda o de la oferta. ¿Sería el caso, por ejemplo, de un impuesto? De un impuesto puede ser, o de un aumento en los costos, por ejemplo, el hecho de las semillas estas que decíamos. De los derechos de obtentor. Que va a cubrir la curva, en realidad, y esto va a depender, ¿cuánto queda de la demanda? La oferta va a depender de las elasticidades relativas entre uno y otro. Sí, sí. Jorge, una pregunta, ¿por qué decías que ese beneficio social sale de una mayor apropiación de los bienes naturales? ¿Y de dónde sale eso, si no? Ponele, si yo tengo una tecnología que me da 10 kilos de maíz por hectárea, bueno, no sé, digamos un trato de 10 toneladas. Ahora, si yo incorporo un maíz de alto rendimiento, que me lleva de 10 kilos a 15, ¿sí? ¿Eso qué implica? Para que pasemos de 10 a 15 kilos, ¿qué tiene que utilizar la planta? ¿Más qué? ¿Más qué? ¿Qué necesitan las plantas para crecer? Los nutrientes. Más nitrógeno, más fósforo, más agua potable, ¿sí? Evapotranspira. Si antes rinde 10, y cuando rendía 10, tomaba, póngale 10 litros por metro cuadrado. Para que rinda 15 me va a tomar 30 litros. ¿Eso de dónde salió? De la naturaleza. Lo que estoy haciendo es apropiándome, aumenta la apropiación humana, porque lo que hago es llevarme ese maíz y sacarlo del sistema. Con lo cual, a medida que aumento los excedentes, aumenta la apropiación humana sobre los bienes naturales. Perdón, vos dirías que, o sea, en el caso inicial yo estaba usando más recursos naturales. No, en la final. La final uso más recursos. Me llevo más nitrógeno, más fósforo. ¿Pero no estás aplicando una tecnología que haga como más eficiente el proceso? No necesariamente. Y por ahí lo hace más eficiente el proceso, pero a los hechos concretos me estoy llevando más. Vos lo decís por la cantidad, porque se produce mayor cantidad. Sí. Ok.
uno de los problemas de los cultivos de alto rendimiento de los híbridos es que rinden mucho, pero te esquilman mucho más rápido el suelo. Entonces, de hecho, uno de los problemas si vas a hacer agroecología es que si usas híbridos de alto rendimiento, ¿cómo haces para darle la nafta que necesita? Es decir, le tenés que poner fertilizante de síntesis química. Muy difícil que de manera natural puedas darle esas demandas que tiene. Si lo pones en un suelo que no tenga todo eso, primero que no rinde tanto, pero segundo, que lo que hace es un aspirador de nutrientes. Y el fósforo es re difícil. ¿De dónde sacas fósforo? Tenés que poner síntesis externa. No podés generar fósforo de nada. El nitrógeno es más fácil. Haces abono verde, le pones 10 años de clausura y volviste a la situación inicial. El fósforo no. El fósforo no vuelve si no lo agregas. Y si le pones algo que extrae mucho, lo que estás sacando es, estás aspirando, estás haciendo minería sobre tu suelo. Entonces, todo eso lo estás explorando sobre la naturaleza. Aparece como por arte de magia acá, pero no hay magia. Hay apropiación humana. ¿Entienden? Bueno, ¿más preguntas? Sí, yo tengo una, pero es de un ejercicio de renta que si querés la hago cuando se vayan todos así, si no les... Si no No, le a hicieron ver, el ejercicio, no lo sí. tienen que... A ver, sí, es sí, a ver si la podemos responder así. Sí, es que en realidad es como una cosa de concepto, es sobre casi el último ejercicio del 15, que es sobre una cosa del 13, que o sea, en el 13 vos tenías que calcular el porcentaje de aparcería, Sí. y en el 15 te pregunta qué cantidad de quintales de girasol deberá otorgar el aparcero del problema 13 si se estima el precio del girasol, bueno, y lo cambia. Y en realidad no entiendo bien cómo tengo que hacer, porque lo que yo hice, o sea, qué valores, o sea, como que tengo que dejar fijos, porque yo lo que hice fue con el porcentaje de aparcería que me dio, como que desarrollé toda la fórmula y lo único que hice fue, en las partes donde estaba el ingreso bruto, cambiar, bueno, obviamente el nuevo precio y como que el rendimiento lo dejé como incógnita. Pero eso como que no me da, o sea, no llego a ningún resultado y no sé bien qué es lo que tengo que hacer, qué cosas tengo que dejar que tomo del ejercicio anterior y qué cosas no. No te enrosques con eso. Ahora, digamos, habría que ponerse a hacerlo el ejercicio. Pero tirar en el aire es medio imposible. No se enrosquen con eso. No se preocupen. Ahora. Bueno, ¿más preguntas? Sí, Francisco, una consulta. Quería saber si había subido por casualidad la presentación de desarrollo. Creo que estaba, ahora me fijo. Ahora me fijo, si no la subo. Si no, igual está del año pasado, el cuatrimestre pasado. Sí, eso estaba, del cuatrimestre pasado está el video, eso está todo. Cualquier cosa la subo después. ¿Preguntas? ¿Estamos, gente? ¿Más preguntas? Chao, profe. Bueno, chao, nos vemos el miércoles. Chao, profe, gracias. Y chao, Cris. Hasta luego. Chao, Joaquín. Chao. Hasta luego.
Gracias, profe. Chao. Chao. ¿La clase la subís ahora a YouTube o en estos días? ¿En estos días? Sí, cuando me aparezca el subo. Igual, fíjense que esta clase lo mismo está grabado de la anterior. Sí, sí. Pero sí, ahora tarda un rato, en una hora más o menos me aparece algo así, me aparece. Gracias. De nada, hasta luego. Chao. Perdón, yo tengo una pregunta, pero es para ver qué tanto énfasis le pongo en el estudio. En un momento vimos antecedentes sobre política ambiental en Argentina. Sí, no, eso no. Ah, ok, porque son muchos nombres y eso, entonces dije, por las dudas lo pregunto. No. Bueno, gracias, nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles. Chao, nos vemos. Chao. Bueno, Francisco, no. Bueno. ¿Cómo va? Bien. Fran, la pregunta que te hizo un alumno sobre el ejercicio fue la misma que la que nos hizo a nosotros y como que ahí nada, hicimos agua y dijimos que te lo pregunten directamente a vos. Sí. Bueno, el tema es, en este contexto, viste, faltando 10 minutos a terminar la clase, no me voy a poner a responderle eso. Ya está. Quería saber cómo es del costo de comercialización, porque nosotros lo resolvimos como vos lo explicaste y un alumno apareció con que no, en el CED está de otra manera y ahí dijimos, bueno, no sé, vamos a preguntarle a Fran. Por eso un alumno te preguntó. Por eso, bueno, es como les dije, viste. claro, sí, verdad. Si lo haces numéricamente te da igual, pero conceptualmente no. Sí. Che, el miércoles, o sea, si quieren me sumo después de la clase para darle algún soporte o algo, después de la clase no, después del trabajo, salvo que ustedes necesiten que esté a las 6. No, es re tranquilo, no te preocupes. Es re tranquilo. ¿Por dónde van a hacer, Fran? ¿Por Google Meet? O sea, ¿por algún formulario? Sí, no es por el Meet, es otro que está hecho para exámenes, así que vamos a ver si funciona bien, está bueno. Porque te da el puntaje, está bueno. Bueno, cualquier cosa, si nos necesitas de chanchillos de India, Dale, ahora se los mando. Dale, ya veo que no vas a evaluar y no aprobamos. No, pongan cualquier cosa, no importa, pongan cualquier cosa y manden 2 o 3 preguntas, pero para ver que ande bien, no importa. Dale. Bueno, ahora entonces el miércoles me conecto a las 6, Francisco. Sí, igual es nada, viste, yo me pongo a hacer otra cosa en el medio, porque si no es un embole. Dale. Porque están ahí con el micrófono abierto y te hacen preguntas y... Dale, perfecto. Muy relajado. Dale, 10 puntos. Bueno, entonces nos vemos el miércoles. Nos vemos, chicos, nos vemos, gracias. Nos vemos, Francisco. Bye. Chao.